Este crimen, cometido a finales del siglo XIX en Madrid, fue uno de los más famosos y sonados, conmoviendo y despertando el interés del pueblo, que siguió todas las peripecias del juicio. Tiene mayor interés porque por primera vez tuvo lugar la acción popular, interviniendo en representación de todo el pueblo en todos los debates. La prensa encontró un filón en aquel caso y se puede decir que a partir de entonces la sección de sucesos fue una columna fija en todos los periódicos. Las ventas de estos subieron a cifras nunca vistas, hasta el punto de que hubo reclamaciones por parte de algunos de los magistrados que intervinieron en aquel suceso, en el que, y aunque hubo una culpable que fue al patíbulo, no llegó nunca a aclararse. Otras personas intervinieron en el luctuoso suceso. En fin, que siempre quedó en el misterio, aunque Higinia Balaguer Hostalé pagó por todos en el Garroteville. Tiene como notable para la historia que en su caso fue la última vez que tuvo lugar una ejecución en público, aunque era algo más propio de tiempos medievales. Doña Luciana Borcino, viuda de Vázquez Varela, de 50 años de edad, poseía bienes de fortuna que le rentaban 50.000 duros al año, aunque vivía estrechamente. Vivía con su hijo José Vázquez Varela, de 23 años, en un piso de la calle de Fuencarral, 109, cuarto piso izquierda. Este hijo único era un tarambana y por entonces cumplía una condena en la cárcel Modelo por hurtar una cama en el café Mansantini de Madrid, no siéndole desconocida aquella institución por ser la tercera vez que había ido a parar a ella. Una de las veces que había estado en la cárcel había sido por golpear a su propia madre, en otra ocasión por haberle dado unos navajazos a su amante, Dolores Gutiérrez, apodada Lola la billetera. Sus amistades eran ampones que había conocido en la cárcel, unos por robo, otros por lesiones, estafadores, falsificadores y hasta por homicidio. Había tenido una buena escuela para llegar a ser un criminal. Doña Luciana tenía a su servicio hacía 6 días una criada llamada Higinia Balaguer, que había contratado a pesar de los malos informes que le habían dado de ella. Doña Luciana tenía un carácter muy irascible y las sirvientas le duraban poco por este motivo. Era de fuerte carácter y recia de cuerpo, y era de las que se sabían defender sola. Higinia Balaguer Hostalé no era trigo limpio. Había vivido amancebada con un tal Evaristo Abad Mayoral, que era cojo y por tal motivo le pusieron por apodo el Cojo Mayoral, que tenía un puesto de bebidas frente a la cárcel Modelo y conocía al hijo de doña Luciana, José Vázquez Varela, o Varelita, como le llamaban en la cárcel, o también el Pollo Varela. Higinia había tenido otros amantes, habían nacido en Ainsá, partido judicial de Borja, en Zaragoza. Tenía 28 años, alta, desgarbada, de color quebrado, ojos negros muy vivos, de rasgos duros. Solía tener una risa burlona, era analfabeta, pero lo que más sorprendía a un observador atento era su talento natural y una refinada malicia que, unido a una gran inventiva, mostraba a las claras una especie de mitomanía. Era de pocos escrúpulos y esto es lo que complicó más su existencia. Joaquín Ruiz Jiménez, que la conocía bien, la calificaba de criminal inteligentísima y, por tanto, extremadamente peligrosa. Serían las 2:30 de la madrugada del día 2 de julio de 1888, cuando se oyeron unos gritos provenientes del cuarto piso izquierda de la casa número 109 de la calle Fuencarral. Al mismo tiempo que salía por unos 5 balcones que tenía la casa un humo denso y negruzco. El portero de la casa, Manuel Triviño, fue inmediatamente al juzgado de guardia del distrito del Hospicio y solicitó ayuda, o al menos un mandamiento judicial, para poder derribar la puerta y entrar en el piso. El juez don Felipe Peña, que estaba allí y era persona muy activa, se puso inmediatamente en movimiento y, acompañado por el portero y 2 guardias, se dirigieron al lugar del suceso. Descerrajaron la puerta y penetraron en el piso lleno de humo y encontraron 2 mujeres, una que resultó ser doña Luciana Borcino, la propietaria del piso, tendida en el suelo en posición de decúbito supino en una de las alcobas junto a la cama, con el cuerpo medio quemado, aún humeante. Había un desagradable olor a carne quemada y era evidente que estaba muerta. El juez pudo observar que estaba descalza y, a pesar de la cremación, aún podía verse una huella en el pecho con manchas de sangre, como si la hubiesen apuñalado. La segunda mujer estaba en la cocina, tendida en el suelo, al parecer inconsciente. Trataron de reanimarla, volviéndola en sí, y cuando se recobró dijo que era la sirviente de doña Luciana, desde hacía 6 días, y que se llamaba Higinia Balaguer Hostalé.
A su lado había un perro, Bulldog, tendido también desvanecido. Higinia, al ser interrogada, dijo que no recordaba nada de lo ocurrido. La noche anterior, cuando regresó a casa, su señora estaba con un caballero y le ordenaron que se podía retirar. Se acostó y al despertar había una densa humareda que le hizo desmayarse. Al preguntarle el juez si la señora tenía familia, contestó que tenía un hijo, pero no sabía cómo se llamaba ni dónde vivía. Por su parte, ella había trabajado antes en la casa del señor Millán Astray, director interino de la cárcel Modelo. Este fue quien recomendó a Higinia para trabajar con doña Luciana. Los peritos forenses que hicieron la autopsia fueron los doctores Sicilia, Bustamante, Lozano y Bueno. Pudieron demostrar que la ocisa había recibido 3 puñaladas en el pecho, una de las cuales había seccionado el cartílago de la quinta costilla, penetrando a través del pericardio y atravesando el corazón. La muerte debió ser instantánea. La cabeza y las extremidades superiores estaban carbonizadas. Este intento de incineración había tenido lugar post-mortem. La hora del fallecimiento fue alrededor de las 10 de la noche del día anterior al hallazgo, es decir, el 1 de julio de 1888. El juez determinó que había suficientes indicios de criminalidad en Higinia Balaguer y ordenó su ingreso en prisión incomunicada. Luego pidió declaración al hijo de la víctima, José Vázquez Varela, que se encontraba en la cárcel Modelo. Este, al ser interrogado, explicó que no sabía que su madre tuviera enemigos como para desear su muerte, aunque tenía un carácter irascible. La policía pensó que el móvil había sido el robo porque el armario del cuarto de la víctima había sido registrado, lo que se notaba por el desorden que había en él. En otra habitación que se había hallado un envoltorio que contenía alhajas y otros objetos de valor. El juez aceptó al día siguiente del crimen el ofrecimiento del director de la cárcel Modelo, que conocía a Higinia por haber sido sirvienta en su casa, de ayudar a esclarecer el delito, para lo cual pensaba que dado que conocía a Higinia quizás podría hablar con ella y obtener una confesión por parte de la detenida. El juez autorizó a Millán Astray que fuese a la cárcel de mujeres y hablase con ella. Fue calificada aquella entrevista más tarde de innecesaria, prematura e injustificada. Parece ser que Millán Astray aconsejó a Higinia que dijese la verdad. Esta, que era muy lista, comprendió que si se declaraba culpable podía salvar el cuello y solo quedaría en simple homicidio tratado de ocultar con el incendio, y solicitó ampliar la indagatoria. Entonces explicó al juez que había roto un jarrón, que quiso pagar con su sueldo, pero que la señora no aceptó. Antes bien la insultó y la amenazó. Entonces Higinia, ofuscada, la mató con un cuchillo de cocina que tenía a mano, sin tocar ni sacar nada de la casa, y que al verse perdida intentó el incendio para salvarse, utilizando como combustible petróleo, gasas, papeles, trapos y cuanto halló a mano. Más tarde quiso cambiar de nuevo su declaración y con un gran dominio de la escena, conmovida y llorosa, confesó al juez que sustrajo un rollo de papel ignorando que eran 92.000 reales, que entregó por la tarde a una amiga llamada Dolores Ávila, que vivía en un piso bajo de la calle Eguiluz, envuelto en un pañuelo. Ella podría convencer a su amiga para que devolviese lo que le había dado. El juez y el fiscal facultaron a Millán Astray para que buscara a la tal doña Ávila. La encontró y la llevó a la cárcel de mujeres para ponerla en comunicación con Higinia, solicitando esta hablar a solas con Dolores. Todo esto era de lo más irregular, porque el juez no debía haber levantado la incomunicación de Higinia Balaguer hasta que no se tuviera practicada todas las diligencias previas. Después de esta entrevista, Higinia manifestó al juez que deseaba ampliar su indagatoria y ante el juez aseguró que todo lo que había declarado anteriormente no era verdad y refirió como si había realizado el crimen acusando al hijo de doña Luciana Vázquez Varela y a 2 amigos que fueron con él, Evaristo Madero y Enrique Losa, además del vigilante Miguel Rico y Fernando Blanco. El hijo de la víctima se había quedado con ella en la cocina mientras los 2 cómplices asesinaban a su madre. A ella le dieron 1000 pesetas para que no dijese nada. Añadió que Millán Astray le había proporcionado la casa de doña Luciana para trabajar como sirvienta y también que el mismo Millán Astray había facilitado la salida de la cárcel al hijo de doña Luciana. Esta hábil declaración
la hacía aparecer como una simple encubridora. Era tan extraordinariamente convincente y astuta que el juez la creyó, de tal manera que dejó sin efecto la autorización concedida a Millán Astray, decretando su procesamiento y prisión sin fianza, registrando su despacho en el que no encontró ninguna prueba incriminatoria. Luego el juez ordenó un careo con Vázquez Varela, al que Higinia acusó sin vacilación de ser el asesino de su madre. El juez dictó procesamiento de Vázquez Varela y dispuso se averiguase si Millán Astray había permitido la salida de este de la cárcel. Numerosos testigos declararon que después del 20 de abril vieron a Vázquez en la calle. Higinia Balaguer dijo al juez: el señorito mató a su madre y el señor Millán lo planeó. Yo iba a ser pagada generosamente por dejarles entrar en la casa. A los 38 días se dio por terminado el sumario, 3 gruesos volúmenes, manteniendo el procesamiento de Higinia Balaguer, Vázquez Varela, Millán Astray, Dolores y María Ávila, las 2 hermanas, dejando sin efecto el de Evarisco Medero, Enrique Lasso, el vigilante Miguel Rico y Fernando Blanco, un presunto amante de Higinia Balaguer. El 8 de agosto de 1888 hubo una convocatoria de los directores de los periódicos de Madrid. Se reunieron más de 35 para decirles el ejercicio de las acciones populares, no con objeto de censurar ni atacar a la Administración de Justicia, sino para ayudar y asistirla en su gestión. Decidieron que su representante fuese don Francisco Silvela. La prensa había hecho su agosto vendiendo ejemplares tiradas tras tiradas que le quitaba el público de las manos, ávidos de la columna de sucesos. Terminado el sumario, el juicio oral se fijó el 26 de marzo de 1889. Llegado ese día, todo Madrid estaba allí tratando de entrar en la sala, donde no cabía más que un reducido número de personas, así que los alrededores de las salesas estaban llenas de público. Tal era el interés que había despertado aquel crimen. Una vez leídas por el relator las conclusiones, el fiscal, señor Todá, calificó los hechos de robo con homicidio e incendio y pidió para Higinia Balaguer Hostalé la pena de muerte por el primero y la reclusión perpetua por el segundo y accesorios correspondientes. Para Dolores Ávila, como encubridora, la pena de 18 años de prisión mayor. El fiscal también acusó a Higinia Balaguer de haberse apoderado de las alhajas de la víctima con un pañuelo que contenía 92.000 reales que entregó a su cómplice Dolores Ávila. Al abrirse la sesión del 5 de abril, don Vicente Galiano, defensor de Higinia, explicó a la sala que hacía unas horas la acusada le había contado todo lo ocurrido el 1 de junio, que era distinto cuanto anteriormente había declarado, y que la acusada deseaba contar todo a la sala. Así Higinia manifestó lo siguiente: Esta fue la nueva declaración que Higinia Balaguer, declaración, como todas las suyas, calificada, colocándose hábilmente en segundo lugar y poniendo en primero a la Dolores, acusándola a la vez de haberla obligado a ayudarla con amenazas de muerte, que la aterraron por completo. Temo mucho a la Dolores. Hoy mismo estoy temiendo encontrarme con ella aquí, porque le tengo mucho miedo. A continuación declaró Dolores Ávila. Enterada del cambio de declaración de Higinia, lo negó todo. Ella quiso perder al hijo y luego quiso perder al señor Millán. Como todo le ha salido mal, ahora quiere perderme a mí. Se suspendió el juicio oral hasta el 24. Reanudada la sesión, el señor Rojo Arias manifestó: ¿Es esta declaración de Higinia Balaguer la verdad verdadera? ¿Es la versión definitiva e incontrovertible del suceso?
Después del desfile de numerosos testigos, la sentencia se dictó el 29 de mayo de 1889 y por ella fue condenada Higinia Balaguer por el delito complejo de robo con homicidio a la pena de muerte por el incendio de 18 años de reclusión a Dolores Ávila, como cómplice del expresado delito, a la pena de 18 años de reclusión. Se absolvió a los procesados Vázquez Varela, Millán Astrac y María Ávilas Palacio. El Tribunal Supremo confirmó la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, por lo que se decreta garrote vil para Higinia Balaguer Hostalé y 18 años de prisión para Dolores Ávila. Hubo alteraciones del orden público, los estudiantes apedrearon el Ministerio de Justicia, se solicitó el indulto para Higinia Balaguer. El Consejo de Ministros, presidido por don Antonio Cánovas, rechazó la petición y así la sentencia del Tribunal Supremo no tenía más remedio que cumplirse. La reina regente quiso ejercer su derecho de gracia perdonando a Higinia de la pena de muerte, pero el Consejo de Ministros le informó que no era lo conveniente. El día 18, en coche celular, fue trasladada Higinia a la cárcel Modelo, encerrándola en la celda de los condenados a muerte. Quedó Higinia en capilla, vigilada por 2 celadores y 4 hermanos de la paz y la caridad. Don Vicente Villa, párroco de San Ildefonso, le proporcionó los auxilios espirituales y el doctor Refulancha, médico de la prisión, tuvo que administrar una inyección por el estado en que se encontraba. Después se tranquilizó y como le ofrecieron que si quería comer, pidió una sopa de fideos, merluza y guindillas en almíbar. Se acostó y trató de dormir, pero no pudo. El patíbulo estaba ya preparado en el patio de la cárcel. Higinia se confesó con el padre Villa, reiterándole una vez más su inocencia en el crimen. Se había fijado a las 4 horas de la madrugada para la ejecución. El verdugo se presentó ante Higinia para pedirle perdón como estaba establecido. Higinia se lo concedió llorando amargamente. Las inmediaciones de la cárcel Modelo estaban abarrotadas de gente. 100 guardias civiles mantenían el orden. Salió el cortejo con los hermanos de la paz y la caridad, con la cruz alzada. Higinia iba detrás. Después iba el médico y varios funcionarios de prisiones. En la tribuna estaba el alcalde de Madrid, acompañado de Duque de Alba y la famosa novelista doña Emilia Pardo Bazán. Subió al patíbulo a la condenada. La colocaron en la silla del garrote, atándole las muñecas y tobillos y colocándole el torniquete. El verdugo le puso el pañuelo que llevaba tapándole los ojos. Higinia Balaguer gritó lo que serían sus últimas palabras. ¡Dolores! ¡14.000 duros! El verdugo dio 4 vueltas al tornillo y en un instante moría aquella discutida mujer. El cadáver quedó expuesto al público durante 9 horas, como estaba reglamentado, hasta el atardecer. Transcurridas esas horas, fue descolgada del patíbulo, llevada a la enfermería de la prisión, donde fue amortajada por las hermanas con el hábito de la Orden de San Francisco. En un coche, escoltado por guardias municipales, fue llevada al cementerio del Este, donde recibió cristiana sepultura en la parcela 35A.